Lo has sentido antes, ese impulso silencioso de apagar el teléfono, dejar que los mensajes se acumulen y simplemente quedarte a solas. Todos anhelamos la soledad de vez en cuando, pero ¿qué ocurre cuando esa soledad no termina? ¿Qué pasa si días de silencio se convierten en semanas y las semanas en meses de aislamiento social total? La mayoría cree que el peligro mayor es la soledad, pero, según uno de los psicólogos más brillantes y controversiales de la historia, Carl Jung, eso no es ni de lejos la historia completa. Hizo un hallazgo aterrador. Cuando tu cerebro queda privado de todo contacto humano, no se limita a entristecerse, empieza una transformación radical y peligrosa. Jung sostuvo que el aislamiento verdadero fuerza un encuentro ineludible con tu sombra, esas partes oscuras, reprimidas y negadas de tu propia mente. Es un proceso tan potente que puede quebrar tu sentido de la realidad, anular tu capacidad de razonar y empujarte al borde mismo de la locura. En este video recorreremos el mapa que Jung trazó sobre lo que le ocurre a la psique humana cuando se la aparta del mundo. Veremos cómo la energía mental se vuelve hacia adentro, desencadenando un descenso a una noche oscura del alma. Observaremos cómo ese viaje puede deshacer las estructuras del pensamiento racional y conducir a psicosis, alucinaciones y delirios, pero también descubriremos la intuición más profunda de Jung. Si sobrevives a ese descenso aterrador, allí se esconde la llave de un autodescubrimiento profundo y de una vida más auténtica de lo que imaginaste posible. Entonces, ¿qué sucede realmente cuando te quedas completamente solo con tu propia mente? La respuesta es mucho más extrema de lo que imaginas. Empecemos. El retiro social comienza en el momento en que dejas de contestar el teléfono. Ese es un giro deliberado lejos de las interacciones, una elección consciente de existir en la retirada en lugar de enfrentar otra conversación superficial. Pero quizá no te des cuenta de que ese alejamiento social, esa desconexión intencional del mundo externo, despierta algo mucho más profundo que la simple tristeza. Privado de las habituales interacciones sociales y de la validación externa, tu cerebro activa de inmediato lo que Jung llamó la inversión de la energía psíquica, donde antes tus pensamientos fluían hacia afuera, hacia los demás, ahora se vuelven hacia adentro con una intensidad desconcertante. Esto no es solo soledad. Esa sensación dolorosa que Jung distinguía como la incapacidad para comunicar lo que te parece importante es otra cosa. Aquí hablamos de algo más peligroso y potencialmente transformador. En cuestión de días de aislamiento sostenido, tus percepciones comienzan a desplazarse. Los mecanismos de defensa que normalmente protegen al ego de verdades incómodas empiezan a debilitarse. Sin el ruido constante de la retroalimentación social, las barreras cuidadosamente construidas entre la mente consciente y los contenidos inconscientes empiezan a disolverse. Tus pensamientos se vuelven sin filtro, crudos y a menudo aterradores. Jung observó que el aislamiento actúa como un poderoso catalizador, obligando a lo que él denominó un encuentro directo con las estructuras psíquicas que la conciencia está diseñada para defender. Tu cerebro, despojado de estimulación externa y validación social, tira de la energía hacia adentro con tal fuerza que material psicológico dormido irrumpe en la conciencia. Aquí es donde el retiro social revela su verdadera naturaleza. No es mera evitación, sino un descenso arquetípico hacia las profundidades de tu propia psique, donde comienza el verdadero trabajo de autodescubrimiento. Carl Jung revolucionó la comprensión de lo que sucede cuando el retiro social se profundiza hasta convertirse en soledad genuina. A diferencia de su contemporáneo Sigmund Freud, Jung no vio ese aislamiento como una regresión patológica, sino como el crisol esencial para la individuación, el proceso de volverse un individuo completo e indiviso.
La soledad, escribió Jung, es la experiencia más alta y decisiva de todas para el autoconocimiento. Pero, ¿qué entiende Jung por soledad? No es simplemente estar solo, es el compromiso activo con tu mundo interior cuando las distracciones externas desaparecen, tus pensamientos, ya no filtrados por expectativas sociales ni por la necesidad de mantener una comunicación aceptable, comienzan a mostrar su verdadera naturaleza. Jung observó que esto crea lo que llamó un vacío psíquico que atrae el contenido inconsciente directamente a la conciencia. Aquí se vuelve fascinante. Tu sistema límbico, el centro emocional del cerebro, interpreta esta soledad a la vez como amenaza y como oportunidad. Los sistemas de alarma primitivos se disparan, inundándote de impulsos que parecen extraños y abrumadores. Pero, simultáneamente, descubrió Jung, esta misma activación permite el acceso a lo que denominó el inconsciente colectivo, las capas más profundas de la psique que contienen patrones universales de la experiencia humana. En la soledad, tu comunicación interna cambia de manera dramática. En lugar del constante parloteo de la interacción social, comienzas lo que Jung llamó imaginación activa, un diálogo con las figuras autónomas de tu inconsciente. No son alucinaciones, son encuentros con las estructuras profundas de la personalidad que normalmente permanecen ocultas. Jung comprendió que este proceso, aunque esencial para el crecimiento psicológico, conlleva un riesgo inmenso, y por eso el descenso hacia el territorio inconsciente suele manifestarse como la depresión y la ansiedad que recorreremos ahora. La depresión emerge como compañera inevitable de la soledad junguiana, pero no de la forma que podrías esperar. Esta depresión, lo que Jung llamó una fuerza de aterrizaje necesaria, llega como respuesta de la psique al encuentro con material que la conciencia ha reprimido durante años. No es un fallo, es una señal de que el trabajo profundo ha comenzado. A medida que la activación del inconsciente se intensifica, la ansiedad inunda tu sistema con una intensidad abrumadora. Esta ansiedad representa el terror del ego ante la pérdida de control, un intento desesperado por mantener los patrones familiares que la soledad está deshilachando. Tu sistema nervioso se vuelve hiperactivo, interpretando cada sombra, cada pensamiento inesperado, cada impulso emergente como una amenaza potencial para tu identidad construida. Las obsesiones que surgen en esta fase no son intrusiones al azar, son mensajeros del inconsciente que exigen atención a aspectos de ti que has negado. Jung observó que estas obsesiones a menudo giran en torno a temas de mortalidad, sentido y autenticidad. La ideación suicida, cuando aparece, refleja lo que Jung llamó muerte del ego, no la muerte literal, sino la disolución psicológica de identidades falsas. Aquí el estrés se acumula de manera exponencial. Tu cuerpo, ya resentido por el aislamiento, soporta ahora la carga adicional de procesar intenso material psicológico sin los apoyos sociales habituales. El miedo se convierte en compañero constante, no solo por amenazas externas, sino por el horror existencial de lo que vas descubriendo de ti mismo. La percepción revolucionaria de Jung fue que esta depresión cumple una función crucial. Trae de vuelta a aquellos que se han elevado demasiado y flotan en las alturas hacia la humilde realidad de su humanidad. La oscuridad no es castigo, es preparación para la integración que debe seguir. Sin embargo, este descenso hacia la depresión y la ansiedad abre un terreno peligroso donde el pensamiento racional comienza a fragmentarse, preparando el camino para una alteración cognitiva aún más severa. La corteza prefrontal, el centro ejecutivo del cerebro responsable del pensamiento racional y la toma de decisiones, empieza a ceder bajo la presión psicológica del aislamiento continuado. Esta región, que normalmente regula el razonamiento,
y mantiene a raya los impulsos emocionales. Se ve desbordada por la avalancha de material inconsciente que ha desatado la soledad. A medida que la depresión y la ansiedad se intensifican, la corteza prefrontal pierde su agarre regulador sobre el procesamiento cognitivo. El razonamiento que antes te ayudaba a navegar decisiones complejas se vuelve nublado e indigno de confianza. Jung observó que este colapso cognitivo no es accidental, es la derrota necesaria del ego, la rendición de las defensas estructuradas ante verdades psicológicas más profundas. Tu juicio moral, normalmente anclado en la condensación social y el análisis racional, comienza a desplazarse de forma dramática. Las estructuras éticas que has utilizado se disuelven a medida que la persona, la máscara social que Jung llamó persona, se desmorona. Sin la validación externa que sostiene esas estructuras morales, tu corteza prefrontal lucha por mantener un razonamiento ético coherente. La memoria también se vuelve traicionera en esta fase. Los recursos cognitivos que antes dedicabas a la rememoración clara están ahora ocupados en procesar material emocional intenso, proveniente del inconsciente. Tu capacidad para distinguir entre experiencias pasadas y presentes se debilita a medida que lo arquetípico inunda la conciencia. Esta desintegración de la racionalidad representa lo que Jung describió como la derrota necesaria del ego. La mente racional no puede contener ni controlar los vastos territorios de la psique que encuentra en la soledad. A pesar de sus sofisticadas capacidades, la corteza prefrontal no está preparada para procesar el lenguaje simbólico y no lineal del inconsciente. A medida que el razonamiento, el juicio moral y la memoria continúan fragmentándose, el escenario queda preparado para manifestaciones aún más extremas. El colapso total de la realidad consensuada mediante alucinaciones y delirios. El retiro social alcanza su extremo más peligroso cuando la caída de la corteza prefrontal abre la puerta a una distorsión completa de la realidad. No es un proceso gradual, es el cruce repentino de un umbral psicológico donde la soledad se transforma de una soledad potencialmente terapéutica en una desconexión patológica de la realidad consensual. La salud se deteriora con rapidez en esta etapa, mientras el cuerpo paga el costo acumulado de semanas o meses sin contacto humano significativo. Las hormonas del estrés que han inundado tu sistema desde el comienzo ahora dañan la función inmune, la salud cardiovascular y la estabilidad neurológica. El insomnio se convierte en tu tormento constante, generando un ciclo vicioso que acelera la ruptura psicológica. La privación del sueño agrava cada síntoma. El razonamiento cada vez más fragmentado se deteriora aún más. La regulación emocional desaparece por completo y la frontera entre la conciencia onírica y la vigilia se disuelve. La percepción del tiempo se deforma hasta volverse irreconocible. Minutos que se estiran como horas, días que se funden con noches, y tu cronómetro interno, normalmente sincronizado por interacciones sociales y rutinas externas, pierde toda calibración. Jung advirtió que, sin el efecto anclador de la realidad consensual, la psique queda a la deriva en una temporalidad no lineal. Es aquí donde emergen las alucinaciones, no como fallos neurológicos aleatorios, sino como intentos del inconsciente por recrear el contacto social que el aislamiento ha eliminado. Empiezas a ver personas que no están, a oír conversaciones en habitaciones vacías, a sentir toques de presencias fantasmales. Los delirios no tardan en seguir a las alucinaciones. Tu mente construye marcos explicativos elaborados para estas experiencias imposibles. Jung observó que estos delirios a menudo contienen verdades simbólicas profundas, pero sin una contención adecuada, representan la asimilación total del inconsciente por el ego, lo que él llamó fragmentación psíquica.
Aún en este borde extremo, Jung creía que la redención es posible mediante la restauración deliberada de la conexión humana auténtica. La socialización se convierte en la prueba definitiva de si tu viaje por el aislamiento ha conducido a una transformación genuina o a una retirada patológica. Volver a la conexión humana, lo que Jung describió como el mandato del héroe, determina si el trabajo interior profundo del retiro social dará fruto en relaciones auténticas o quedará atrapado en la autoabsorción narcisista. La calidad de ese regreso lo decide todo. Si has integrado verdaderamente el material de la sombra y los contenidos inconscientes que emergieron en la soledad, tu forma de comunicarte se transforma de una necesidad proyectiva y hambrienta a una expresión auténtica enraizada en la integridad. Ya no buscas la validación externa porque has encontrado una fuente interior de sentido. Tus pensamientos, antes fragmentados por el aislamiento y desbordados por material inconsciente, ahora fluyen con claridad y propósito cuando te relacionas con los demás. Las percepciones que se distorsionaron durante el retiro extremo se recalibran gradualmente a través del feedback social sano y consensuado. No se trata de volver a patrones viejos, se trata de forjar maneras completamente nuevas de relacionarse. Jung observó que la socialización auténtica posterior al trabajo de individuación crea lo que llamó compañerismo, una relación que prospera cuando cada individuo recuerda su propia individualidad. Ya no buscas desesperadamente completarte en el otro, ni proyectas inconscientemente tus cualidades repudiadas sobre amigos o parejas. La conexión comunitaria se vuelve posible precisamente porque has aprendido a estar realmente solo. La gran paradoja que descubrió Jung es que solo al abrazar con coraje la soledad podemos desarrollar la capacidad para las interacciones sociales más profundas. Habiéndote hallado en las profundidades del aislamiento, ahora eres capaz de recibir verdaderamente a otra persona tal como es, no como la necesitas que sea. El retiro social, cuando se navega con conciencia y valor, se transforma de crisis en llamado, el descenso necesario que posibilita un ascenso auténtico hacia la conexión humana. Hemos viajado desde una puerta cerrada hasta el borde mismo de la psique y de regreso. Hemos visto que, según Jung, el retiro social completo no es un estado pasivo de soledad, es un proceso activo, poderoso y peligroso. Comienza con la energía mental volviéndose hacia adentro, forzando el enfrentamiento con nuestra sombra. Este descenso puede conducir a una depresión y ansiedad abrumadoras, desafiar los límites mismos del pensamiento racional e incluso llevar a una ruptura total con la realidad en forma de psicosis. Y sin embargo, como Jung propuso brillantemente, no es sólo un camino hacia la destrucción, es el crisol de la individuación, el viaje del héroe. Si se transita con coraje, permite regresar al mundo no roto, sino transformado, capaz de una conexión auténtica como nunca antes. La paradoja última es que solo aprendiendo a estar verdaderamente solo, podemos aprender, finalmente, a estar genuinamente con los demás. ¿Qué opinas de la provocadora idea de Jung de que debemos enfrentar nuestra oscuridad interior para ser completos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Nos encantaría leerte. Si encontraste valiosa esta exploración de la mente, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más inmersiones en psicología y filosofía. No olvides activar la campana para no perderte nuestro próximo video. Gracias por ver y recuerda, a veces los viajes más importantes son los que emprendemos hacia el interior.